Decíamos el inicio de esta nueva emisión de Máxima Felicidad que entre otros honores y placeres íbamos a contar con la extraordinaria presencia en el piso de la licenciada magíster Sandra Carolina Romano Bursaile. Caro, qué alegría recibirte. Buen día, buen mediodía, la verdad buen mediodía ya, ¿no? Sí. Sí, es un placer estar aquí nuevamente, compartir con cada uno de ustedes. Hoy vine con toda la información puesta. Viniste con toda la información puesta. A pedido de la producción, y quiero detenerme en un gran saludo, un reconocimiento a todo el equipo que está trabajando en este tiempo, a Ailén específicamente. Que extraordinaria, sí, aprovechamos sí. El saludito de Ailén, Caro para agradecerle a Elena, a Gaby, a la Agus que me está haciendo señas. Agus. A José Manuel Estrada, el preciso, al Pipa Medida, al Luis Pretes, al joven Juaco Robino y a la Yeye. A todos, gracias, muchas gracias por el laburo. Gracias, Caro, por recordar siempre que hay que agradecer a quienes se esfuerzan cotidianamente para que a Máxima Felicidad pueda salir al aire. Así es, y que hacen un gran trabajo, compromiso, esmero, y la verdad que es importante mencionar. Hoy tenemos dos temas cruciales. Vamos a empezar por el último, que es de orden netamente político, que tiene que ver con este proceso electoral que se está viviendo en las Naciones Unidas para elegir a un nuevo secretario general que comenzaría en sus funciones el 1 de enero del 2027. ¿Es así? Es así, y bueno, y el panorama es complejo porque sabemos que el mundo se ha complejizado, que los intereses y el orden que teníamos, o ese orden liberal, por así decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido minando, y en estas Naciones Unidas, que ya tiene 80 años, el complejo panorama se tiñe hoy por los conflictos, por las tensiones, los intereses de ese multilateralismo herido, del derecho internacional golpeado, del poder por encima de los países, que para nosotros Naciones Unidas sigue significando, ¿no?, la búsqueda de un mundo en armonía, con objetivos y agendas comunes. Entonces, en ese contexto tenemos candidatos posibles, candidatos que han ido quedando en el camino, y los intereses que vamos a comenzar a verlo a partir de esta semana con las diferentes negociaciones. La semana que pasó hubo un intento de debate para presentar a estos candidatos y candidatas con ideas y en su representación de países. Entonces, para que nos entiendan quienes están del otro lado, lo vamos a ir como sintetizando. Y tenemos primero una representación geográfica de estos candidatos que incluyen a América Latina y a África. Entonces acá tenemos todo un contexto diferenciado, porque hasta el momento América Latina ha tenido un solo representante, que fue Perú en la década de los 90, y quienes han tenido dos o más representaciones han sido Asia y África 2 y Europa ha tenido 4. Entonces, en este contexto es una oportunidad nuevamente para América Latina llegar a esta representación. En este caso hay 2 hombres, las demás candidatas son mujeres, y entonces en ese contexto tenemos una representación de un argentino, que lo conocemos porque ha venido interviniendo fuertemente en el contexto del trabajo y la disminución de tensiones en el contexto de Ucrania con Rusia, y hoy en la tensión de Irán, porque es el encargado de las negociaciones y ha sido embajador, y hoy tiene realmente un perfil muy alto en el contexto de las negociaciones para lo que tiene que ver con la energía atómica. ¿Te referís a Rafael Grossi? Exactamente. Okay, que le estaba tomando lecciones. A ver si habíamos hecho la tarea. Si nos habíamos preparado para conversar con vos, siempre. Me gusta mucho esto. Una pausita ahí en Rafael Grossi. ¿Vos creés que su candidatura es una candidatura afín a la restañación, la restauración, la cura de como bien definiste hace un rato, multilateralismo herido, o si Rafael Grossi en realidad de alguna manera
en caso de llegar a la Secretaría General, mantendría esta inacción, si se quiere, de Naciones Unidas frente al avasallamiento de este multilateralismo por parte de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, sería muy lindo teorizar sobre esto, porque nos encanta y somos todos en el fondo un poco idealistas, porque si no, no podríamos seguir trabajando. Pero él tiene un perfil de negociador frente a las tensiones nucleares y a la amenaza de esas tensiones, y es reconocido por esto. Ahora, el desafío de las Naciones Unidas es otro. Entonces, el desafío tiene que ver primero con una Naciones Unidas desfinanciada completamente. Entonces, que son la representación de los países y de las tensiones de los países que hoy la conforman y principalmente de los intereses que se observan en el Consejo de Seguridad, totalmente paralizado por los 5 poderes, los poderosos del veto. Entonces, en ese contexto, los desafíos tienen que ver con otra realidad, porque quien surja como secretario o secretaria general de Naciones Unidas va a ser una persona que pueda sortear los intereses en realidad, los bloqueos que se van a poner en cuanto a los perfiles que hoy existen. Entonces, el bloqueo de Estados Unidos, que tiene que ver con cuestiones ideológicas, de los mismos derechos humanos, y entonces vemos que la persona con ese perfil más complicada en cuanto a bloqueos va a ser Michelle Bachelet, que sería en realidad muy importante. Su perfil quizás es uno de los perfiles más adecuados para lo que necesita Naciones Unidas o el multilateralismo. Pero sin lugar a dudas es uno de los perfiles más complicados por su proyección en cuanto a las defensas, a los informes que hizo en su posición también frente al asedio palestino, frente a la realidad de las tensiones y los conflictos. Entonces acá la persona que ha trabajado más por evidenciar a través de sus informes las complejas situaciones humanitarias es una de las más complicadas, porque no va a contar con el apoyo de Rusia, quizás pueda negociar el apoyo con China, y esto va a quedar estancado. Entonces, las personas y los candidatos que pueden seguir en carrera ya son un ex presidente en Senegal, que ha tenido también cuestiones complejas en cuanto al final de su mandato, pero que, bueno, representa a África, si bien no hay una posición tomada desde la región, tiene bastante apoyo, y puede quizás ser una opción para desideologizar la contienda. La región dividida de América Latina no nos deja muchas opciones, porque si bien Rossi puede llegar a recibir ese apoyo, vemos del otro lado que tanto las otras candidatas, que era la vicepresidenta de Ecuador y tenemos también de Guyana, se han ido como desdibujando, como les digo, en esos apoyos ideológicos o en realidad ideológicos, a lo que Estados Unidos considera ideológicos, o a cuestiones muy sensibles que tienen que ver con derechos humanos, con el progresismo, con la búsqueda en realidad de esas agendas comunes a la que se venía impulsando fuertemente desde Naciones Unidas, cuando hasta hace muy poco todos creíamos que nadie podía salir solo, no se podía dejar a nadie atrás, como lo dijo el mismo secretario actual de Naciones Unidas, Guterres, y donde los objetivos de desarrollo nos unían y la Agenda 2030 nos llevaba a todos en una agenda común para ese desarrollo. Bueno, el mundo ha cambiado abismalmente, los conflictos han quebrado esta realidad, el ascenso de esta ultraderecha tan marcada y principalmente liderada por el presidente Donald Trump, ha también roto estos símbolos de cooperación de los que hablamos en algún momento, ¿no? Que tenían que ver con el pragmatismo humanitario. Hoy lo vemos en la misma Venezuela, hace un mes de los sismos,
los muertos y desaparecidos se cuentan de a miles y la lentitud de la acción hoy también tiene un componente político que lamentablemente tiene que ver ya con la presión para que se produzcan los cambios políticos en la misma Venezuela. Entonces, vemos que no son inocentes estas situaciones que están pasando, hay muchos intereses por atrás de esto y tiene que ver con las tensiones y este mundo que está cambiando de poderes y en donde el poder se resiste y vemos cómo estamos todos en ese contexto. Y la tensión esta que mencionabas entre los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a fin de cuentas es el órgano rector de sus acciones y de sus posicionamientos globales, ¿crees que puede llegar de alguna manera a partir de esta elección a reconfigurarse o que, como sostiene Trump, será parte de negociaciones bilaterales que Estados Unidos mantendrá con cada una de esas potencias? Y el proceso va a implicar eso sin lugar a dudas, porque por más de que la Asamblea haya ido definiendo estos procesos y la votación se va a definir en el Consejo de Seguridad, y como les digo, los principales, lo que entendemos puede llegar a pasar, porque no, acá no hacemos nadie, futurología, pero todo indica que sí van a hacer negociaciones entre China y Estados Unidos, principalmente que China va a lograr, y ya sí, seguramente ha venido coordinando una posición con Rusia, y donde se entiende que tanto los dos asientos europeos del Consejo Permanente tiendan también a apoyar después a Estados Unidos. Entonces, habrá que destrabar esto, pero la noticia, sin lugar a dudas, la certidumbre es de que la persona que salga electa seguramente va a ser el perfil que convenga a un mundo tensionado por estos poderes y lamentablemente que nos pueda sorprender. Ojalá tenga una oportunidad con la habilidad para construir consensos, para negociarlos y para lograr los cambios que necesitan Naciones Unidas, que son la esperanza que todos creímos y seguimos creyendo, pero que son la representación de los intereses y la realidad de cada uno de los países. De hecho, nuestra posición en Naciones Unidas ha cambiado abismalmente desde la actual presidencia, y donde lamentablemente, bueno, es la posición de un país que tenía una trayectoria en el contexto de Naciones Unidas y que, bueno, nuestro conductor de la política exterior la desconoce completamente. Sí, esperemos que deje de desconocerlo en el 2027 cuando se vaya a la casa. Ojalá ese es el deseo. ¿No? El otro tema internacional que va a requerir sin duda alguna tu expertise y tu análisis es la complejización del conflicto en Irán. Parece no tener fin y los posicionamientos en términos de negociación de Estados Unidos también, de alguna manera, como señalamos, va en contra de toda la diplomacia internacional después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está pasando allí, Caro? Bueno, lamentablemente, sí, lo hablábamos creo que hace como un mes, cuando creíamos, cuando todo era paz y amor en Versalles. Así es. también le pusimos ahí un poco de ironía, porque si no, no podemos seguir hablando de estos temas que son complejos sin un poquito de ironía. Pero realmente sabíamos que los intereses que tenían o que buscaban la hoja de ruta para la negociación eran totalmente diferentes. Cuando Estados Unidos se sienta o se quería sentar a negociar, quería solamente conversar del tema de la utilización del enriquecimiento de uranio, es decir, de todo lo que tiene que ver con el armamento nuclear, y donde los iraníes no lo tenían dentro de sus prioridades de negociación. ¿Por qué? Porque ya habían pasado por ese camino. De hecho, en febrero se encontraban negociando en esto cuando fueron agredidos por parte del Estado israelí con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, en ese camino, la realidad marcaba que no iba a haber una solución diplomática y que no la va a haber. Pero entonces los objetivos
y por eso se ha complejizado el panorama, es que los objetivos son otros. Los objetivos de Irán, que se siguen manteniendo, y por eso vemos cómo hay una claridad en los ejes de acción de Irán, tienen que ver con continuar, prolongar la guerra de forma asimétrica, que lo saben muy bien, de desgaste para los Estados Unidos principalmente, un desgaste económico y político, que son objetivos que se están cumpliendo, y donde hoy ya la guerra se ha regionalizado. Lamentablemente, a pesar de Estados Unidos ha ido ejerciendo una serie de ataques muy fuertes esta semana, y en donde Irán ha respondido también a cada uno de estos ataques. De hecho, realmente la situación es crítica. El mismo secretario general de Naciones Unidas ya está alarmando en el seno de esta organización hacia que nos acercamos a lo inimaginable, ¿no? Sí. Y vemos cómo también durante esta semana se han reproducido los ataques, lamentablemente, en Ucrania y Rusia. Entonces, todo esto se va lamentablemente complejizando con pérdidas y de vidas humanas y económicas, por supuesto, también, pero en donde parece que estamos ante la deshumanización del conflicto. Ya parece que ha tomado tanto tiempo que es como que, bueno, se naturaliza sí, la muerte, el ataque y la violencia que se está viviendo y que lamentablemente se está incrementando. Como les digo, los objetivos son diferentes. Israel tiene el objetivo de que no puedan alcanzar la elaboración del arma nuclear, y entonces en afán de esto ha seguido presionando al Líbano. Las noticias y las imágenes que llegan del Líbano son tremendas, de la destrucción del sur del Líbano. Hicieron con la Franja de Gaza, están haciéndolo ahora literalmente con el sur del Líbano. Es una cosa inconcebible, no sé cómo el mundo está permitiendo esto. Bueno, pero ahora nadie habla del asedio que continúa en la región y con provocaciones tremendas también que se han venido dando toda esta semana. Entonces, la crisis humanitaria es un abismo en el que se ha naturalizado, en el que los intereses siguen mandando, en donde la guerra de hoy es una guerra regional, y entonces vemos la presencia de los hutíes y la participación de Yemen, que Arabia Saudita ya no está aislada de este conflicto, recibiendo los ataques los ataques direccionados, pero sí vemos cómo ya el conflicto tiene otro eje estratégico que tiene que ver con la entrada al otro estrecho, que es al Mar Rojo, y la salida por el Canal de Suez. Entonces acá tenemos un estrangulamiento de esa región que también va a afectar lo que veníamos conversando, que ya era complejo en cuanto a materia de seguridad alimentaria, de seguridad energética y del transporte. Y todo esto nuevamente afectará y afecta a la economía, porque si bien no es que los hutíes le ponen un candado al Mar Rojo y dicen, no, acá no pasa nadie. No. Lo que pasa es que se incrementan los riesgos y entonces suben los costos logísticos, las primas de riesgo, y todo esto encarece nuevamente el transporte de Asia, principalmente, que ya lo vemos que está cercenado, y del petróleo de Arabia Saudita. Sí, siempre recomendamos que ingresen a este sitio, se llama marinetraffic.com, que se ve la circulación online de todos los buques de la navegación global, digamos. Y es impresionante cómo cada episodio nuevo en la guerra detiene la circulación de los barcos petroleros, de los barcos que también impulsan el comercio. Este escenario que vos mencionás, de alguna manera vuelve a poner a China en un lugar de expectación. Digamos, China está
al margen de todo, pero cada vez se amplía más el escenario bélico, cada vez son más los territorios involucrados. ¿Crees que China en algún momento va a tomar algún tipo de posicionamiento diplomático en el seno de Naciones Unidas? ¿Crees que China va a permanecer con su diplomacia, esta diplomacia de oriental? Diplomacia oriental, tal cual. ¿Qué pensás para abreviar que hará China, digamos? China tiene un posicionamiento diplomático que lo ha venido demostrando, de hecho está en contra de esa agresión y lo ha marcado como una agresión que se ha sufrido Irán, que además son socios estratégicos porque, bueno, el petróleo iraní principalmente es su principal socio comercial es China. Entonces tiene un posicionamiento estratégico, pero ha venido negociando y poniendo límites a el avance también de los Estados Unidos. ¿Qué es cuál sería en realidad el rol? El rol tiene que ver con asistencia. No se descarta la asistencia que ha venido teniendo en materia de tecnología. Hace 3 o 4 años que tienen una cooperación en materia de ejercicios, de todos los ejercicios militares que lo ha venido desarrollando con Irán, con Rusia también. Entonces, China tiene un liderazgo pacífico, tampoco vamos a ser tan inocentes, pero un liderazgo oriental, por así decirlo, en el medio de las tensiones complejas. ¿Por qué? Porque en su área de incumbencia, por así decirlo, también tenemos poderes como el de Corea del Sur, como el de mismísimo Japón, que están estabilizando la región. Y otros países que van aliándose cada vez más a China, que a través de estas fusiones económicas y de toda la vinculación económica que ha logrado China en la región, no es por nada el gran y ambicioso proyecto de China que tenía que ver con la ruta de la seda, con toda la vinculación de China en el mundo, en donde el mapa, que para que nos entiendan, que nos están escuchando, el mapa la pone a China en el medio del mundo. Y desde ahí todos los rayos en materia de, digamos como rayos, para que nos entiendan, en materia de logística, de conexión marítima, de infraestructura, que es lo que ha venido haciendo con este ambicioso proyecto de la Ruta de la Seda, que tiene diferentes aristas. Creo que hoy hablaban con Salvador. Con Salvador Marinaro, sí, así es. Que es un salteño extraordinario que nos representa en China. Y que, bueno, él está viviendo justamente ese proceso maravilloso que tiene que ver con esa expansión china y donde tenemos muchos rasgos compartidos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, China tiene una posición, de hecho hay una guerra mediática también muy fuerte desde que comenzó el conflicto, que nos van haciendo fisuras ideológicas de cada uno de estos actores, ¿no? Lamentablemente esa guerra, este conflicto se libera en los medios y en las redes sociales, y lamentablemente Occidente tiene una imagen que no nos permite analizar certeramente a China y no nos permite poner en la balanza estos conflictos, ¿no? De las acciones de Rusia con Ucrania, de las acciones de Israel en la región y principalmente el asedio palestino, y de Estados Unidos con estas acciones que han puesto en vilo y en tensión a todo el mundo. Un privilegio enorme siempre escucharte y un lujo intelectual luego reflexionar sobre tus palabras. Gracias, Caro. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer compartir con cada uno. Muchas gracias. Así que un cariño inmenso a todo el equipo y por supuesto a ustedes que están siempre en mi corazón. Gracias.